Pues como decíamos, la clase de ayer, ¿verdad? Pues la clase anterior, pues tocamos los aspectos éticos de la persona, que es una persona de Torah, una persona que le sirve a Hashem en el contexto de la Torah. Hablamos de cómo la persona debe alimentarse, lo que es la medicina preventiva, la influencia del Rambam, ¿verdad? De su profesión, en explicar esos halajot, ¿verdad? Esas leyes. Ahí vemos la influencia de los conocimientos de medicina que tenía el Rambam y cómo él enfatizaba la medicina, que la persona de Torah también es una persona, también es una persona que está pendiente de su cuerpo. Está pendiente de su cuerpo, y su cuerpo es un pequeño Mishkan para Hashem, es un pequeño tabernáculo para Hashem. Y por eso la persona preventivamente hace ejercicio, se alimenta bien, se cuida, ¿verdad?, de los lugares que está, no toma licor en extremo, busca ser una persona recatada, ¿verdad? Siguiendo lo que es el sentido común de lo que es una persona que es moderada. Bien, y continuando, ¿verdad? Con los diferentes aspectos de la persona que quiera servirle a Hashem en el contexto de la Torah, pues vamos a hablar un poco de uno de los fundamentos más grandes del judaísmo, ¿verdad? Si yo no diría, ¿verdad? El más grande, ¿verdad? De la vida judía, y es el estudio de la Torah. ¿Qué es el estudio de la Torah? ¿Qué conlleva el estudio de la Torah para la persona que quiere guardar la religión judía? Y esto lo estamos tomando del Mishneh Torah, de Hilchot Talmud Torah, las leyes de estudio de la Torah. Dice así el Rambam: leyes del estudio de la Torah incluyen dos preceptos positivos. Número 1, estudiar Torah. Número 2, honrar a los maestros de la Torah. La explicación de estos dos preceptos se halla en los capítulos que vamos a leer. Dice, todo esto que yo voy a leer, vamos a explicarlo, ¿verdad? Y también actualizarlo, ¿verdad? El contexto de nosotros hoy, ¿verdad? Dice, las mujeres, los esclavos están exentos del estudio de la Torah. En cuanto a un niño, su padre está obligado a enseñarle Torah. Como expone, incúlcales a tus hijos a hablar de ellas, las palabras de la Torah. Deuteronomio 11:19. Una mujer no está obligada a enseñarle Torah a su hijo, pues solamente el que está obligado a estudiarla tiene la obligación de enseñarla. Bien, aquí vemos, ¿verdad? Que este punto hoy en día, primero, es que ya la esclavitud no es algo que aplica. Los halajot de los esclavos, ¿verdad? Están en la Torah porque eso era algo que ocurría en la época, en la época en que se entregó el Matán Torah. Y sirvieron de base, si usted se fija, esas leyes están ahí y sirvieron de base para las leyes modernas hoy de patrono-empleo, de empleador y empleado. Usted ve muchas cosas de las leyes de hoy que salen de los fundamentos de la Torá. En cuanto a la mujer, ¿verdad? Pues obviamente la mujer tenía un estatus social donde el estudio académico, ¿verdad? Pues ella no era partícipe del estudio académico de la Torá. Aunque vemos en la narrativa bíblica de mujeres grandes en la Torá, como Débora, Hulda, Yehudit y varias mujeres, ¿verdad?, grandes en Torá, que eran, por ejemplo, Débora dice que juzgaba al pueblo debajo de una palma, dice el libro de los jueces. Y tenemos a Hulda, que era una profetisa en la época del profeta Jeremías y del rey Josías, Yehoshiahu.
Así que cuando escuchamos estas declaraciones del Rambam, eso no quiere decir, el hecho de que no estaban, que están, cuando él dice están exentas, no es que están prohibidas hacerlo. Es que es un acto voluntario de la mujer hacerlo. Y en el hombre es un acto obligatorio. Ahora te digo yo y te pregunto yo, ¿quién tiene más mérito? ¿El que lo hace porque lo obligan o el que lo hace porque voluntariamente quiere hacerlo? Por eso vemos que el que voluntariamente, ¿verdad? Y de esto hay mucho debate, ¿verdad? En el judaísmo rabínico, pero la persona que voluntariamente, ¿verdad? El ejemplo más grande de esto es Abraham Avinu. Abraham Avinu, cuenta la tradición, ¿verdad? Que él voluntariamente, ¿verdad? Empezó a razonar sobre la existencia de un solo Dios. Y así, ¿verdad? Pues esto hay que leerlo en ese contexto, que la mujer y en esa época los esclavos, ¿verdad? No están no están obligados, pero no, sino que lo hacen voluntariamente. Obviamente que cuando usted lee, y para añadir un poco más de contexto, todos los viernes nosotros leemos Eshet Chayil, ¿verdad? En el libro, del libro de Proverbios. Cuando usted lee Eshet Chayil, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y usted lee todo lo que hace la mujer virtuosa, Eshet Chayil. Usted va a ver que por qué es que el estudio de la Torah para ella es voluntario y no obligatorio, porque las responsabilidades que tenía la mujer en esa época, en la época bíblica, eran unas responsabilidades gerenciales de administración de la administración del hogar. Entonces, pues el padre, pues entonces su función es enseñar Torah en el hogar. Hoy en día todo eso es compartido. Todo eso es compartido porque la dinámica del hogar de hoy es diferente a la dinámica del hogar de esa época. Hoy en día, por ejemplo, para mantener una casa en una comunidad judía, pues tienen que trabajar los dos, porque las hipotecas, ¿verdad? Pues Baruch Hashem, ¿verdad? Si el hombre tiene un sueldo, ¿verdad? Que puede con el costo de vida, pero hoy en día entre los dos se ayudan en todo. Y hay muchos más ejemplos, además de eso, tenemos las hijas de Rashi, que eran eruditas de la Torá y daban clases, ¿verdad? Cuenta la historia que daban clases en la yeshiva detrás de una cortina para que los hombres se enfocaran en el estudio de Torá y no en la belleza de las hijas de Rashi. También tenemos a Beruría, ¿verdad? Que era esposa de Rabbi Meir en el Talmud y era una erudita también en las leyes de la Torá. Y así otros ejemplos. Bien, continuamos. Dice, así el hombre tiene el deber de enseñarle Torá a su hijo, como también el deber de enseñarle a su nieto. Como dice, hazle conocer a tus hijos y a tus nietos. Devarim 4:9. Y no solo a los hijos y a los nietos, sino que cada uno de los jajamín de Israel tiene la obligación de enseñarle Torá a todos los alumnos, aunque sean sus hijos, como expone, enséñalas a tus hijos. Se aprende de ahí, de nuestra tradición, que la frase tus hijos se refiere a los alumnos, pues los alumnos son denominados hijos como expone, y salieron los hijos de los profetas. Melahim, Segunda de Reyes 2:3. Si es así, ¿por qué se nos ordenó en la Torah escrita solo el hijo y el nieto? Para dar prioridad al hijo con respecto al nieto y priorizar al nieto con respecto al hijo de otro individuo. O sea que la responsabilidad primaria de cada padre es su hijo, sus hijos. Luego
Si tiene que poner en balanza sus hijos o los hijos del vecino como maestro, tiene que darle prioridad a sus hijos. Y así funciona. El hombre está obligado a contratar un maestro para que instruya a su hijo, pero no está obligado a instruir al hijo del prójimo, a menos que no le signifique costo alguno. Dice, quien no recibió enseñanza por parte de su propio padre está obligado a instruirse a sí mismo. Dice, ¿quién tiene prioridad para estudiar Torah? Si un hombre debe estudiar Torah y tiene un hijo al que le debe enseñar Torah y no tiene la posibilidad de estudiar ambos, por lo que tienen que elegir entre uno y el otro, él tiene precedencia sobre su hijo. Pero si su hijo es entendido e inteligente, por lo que estudiará mejor, entonces el estudio del hijo tiene prioridad. No obstante, a pesar de darle prioridad a su hijo, el padre no se desligue tampoco del estudio, pues tal como tiene la obligación de instruir a su hijo, también está obligado a instruirse a sí mismo. Siempre el hombre ha de estudiar Torah y luego casarse, porque si primero se casa y su intelecto no estará libre para estudiar Torah. Pero si su instinto se fortalece al punto de no dejarle libre el corazón para estudiar, que contraiga matrimonio y luego estudie Torah. Bien, aquí estamos hablando, ¿verdad?, de cómo funciona, ¿verdad?, la comunidad en términos de la obligación de estudiar Torah. Uno tiene que sacar Torah, entonces, pues, sacar un tiempo todos los días para estudiar Torah. Mínimo, ¿verdad? Yo diría que mínimo 1 hora. En el caso de que la persona trabaja, pues lo puede hacer antes de salir a trabajar por la mañana o después que llega de trabajar, ¿verdad? Bien. Dice, estoy tratando de no leer, ¿verdad?, detalles que no sean muy relevantes, ¿verdad?, para la preparación de la persona que quiera llegarse a la tradición judía. Dice, todo hombre, toda persona israelita tiene el deber de estudiar Torah, ya sea pobre o rico, sano o enfermo, joven o muy anciano, debilitado, incluso si es un pobre que toca las puertas como un deambulante, pidiendo caridad, o incluso si su esposa e hijos tienen que mantenerlo, está obligado a fijar un tiempo para el estudio de la Torah. De la Torah de día y de noche, como dice, estudiarás de día y de noche. Yehoshua 1:8. Entre los grandes sabios de Israel hubo leñadores, aguateros, ciegos, y a pesar de ello se dedicaban al estudio de la Torah día y noche, y fueron parte de la cadena de transmisión de la Torah oral, desde Moshe Rabenu hasta ellos. ¿Hasta cuándo es obligación de estudiar Torah? ¿Hasta qué edad? Dice, hasta el día de la muerte. Cuando uno no se dedica al estudio de la Torah, se olvida de ella. Y eso está prohibido, como dice la Torah, que no se aparten de tu corazón estas palabras todos los días de tu vida. Deuteronomio 4:9. Devarim 4:9. La división del tiempo de estudio. Dice, se debe dividir el tiempo de estudio en 3 partes. 1/3 para la Torah escrita, ¿verdad? La parashá semanal. 1/3 para la Torah oral, que eso es lo que se llama Mishnah.